12 tallos de girasol, las 7 años de matrimonio con Marcos, empezaron como tantas cosas entre nosotros, como una promesa pequeña que él cumplió durante un tiempo y luego fue olvidando poco a poco, como quien deja de regar una planta sin admitir que ya no le importa verla crecer. La promesa era simple: los girasoles del mercado de los sábados. Cada semana sin falta los primeros 2 años, luego cada 15 días, luego en fechas señaladas, luego solo cuando yo los compraba yo misma. Ese martes de octubre era nuestro aniversario, 7 años. Y yo, que tendría que haber aprendido la lección mucho antes, decidí que iba a ser yo quien pusiera los girasoles sobre la mesa esta vez. 12 tallos. Los compré en la floristería de la calle Fuencarral, los mismos que comprábamos juntos los sábados cuando aún hacíamos esas cosas. La florista los envolvió en papel craft marrón con un lazo de rafia, y yo los cogí con las 2 manos como si llevara algo que proteger. Marcos llevaba 3 semanas con más trabajo del habitual, o eso me decía. Reuniones hasta tarde algún fin de semana en la oficina, el móvil boca abajo sobre la mesa cuando cenábamos. Yo no pregunté. Ese era mi problema desde hacía años: no preguntar cuando debería haber preguntado, no empujar cuando debería haber empujado. Me dije que era respeto. Ahora sé que era miedo. Miedo a lo que encontraría si tiraba demasiado del hilo. La oficina de Marcos estaba en la calle Velázquez, en un edificio de fachada beige con una placa de latón en la entrada, Veratech Solutions. Empresa de tecnología financiera fundada hacía 6 años, con 62 empleados y una directora general que había llegado hacía 3 años con promesas de expansión y una reputación construida a base de reuniones de resultados impecables. Natalia Ferrer. Yo había oído ese nombre muchas veces en los últimos meses. Natalia cree que deberíamos pivotar el modelo. Natalia ha conseguido el contrato con el Fondo de Luxemburgo. Natalia dice que yo tengo potencial para liderar el área norte. Natalia. Yo asentía y preguntaba si quería más ensalada. La recepcionista del 4º piso, una chica joven con el pelo recogido y unos auriculares colgando del cuello, me reconoció en cuanto salí del ascensor. Me había visto alguna vez en las cenas de empresa de Navidad. «Elena, hola, ¿vienes a ver a Marcos?» Sonreí. «Sí, es nuestro aniversario, una sorpresa». Ella sonrió también, con esa sonrisa de quien cree estar siendo testigo de algo bonito. «Está en la sala grande al fondo del pasillo, pero creo que está reunido. No pasa nada. Le espero fuera». El pasillo era largo, con moqueta gris y paredes blancas, donde colgaban algunos marcos con gráficas de crecimiento y fotos del equipo en convenciones. Caminé despacio. Las plantas de mis zapatos no hacían ruido sobre la moqueta. Y al final del pasillo, antes de llegar a la sala, vi el cristal. La sala de reuniones grande tenía una pared entera cristalada que daba al pasillo. Diseño moderno, diáfano, transparente. Todo lo contrario de lo que estaba pasando dentro. Marcos estaba de pie. Ella también. No había nadie más en la sala. Él tenía las manos apoyadas sobre la mesa de reuniones, el cuerpo inclinado hacia adelante, y ella estaba a menos de 1 metro con los brazos cruzados, pero el cuerpo vuelto hacia él, no hacia la puerta. Era la postura de 2 personas que llevan mucho tiempo construyendo algo que no tiene nombre todavía, o que ya lo tiene, pero ninguno de los 2 lo ha dicho en voz alta, hasta ese momento. No pude escuchar todo. El cristal amortiguaba las palabras. Pero escuché suficiente. Escuché, no puedo seguir fingiendo. Y escuché, lo sabes desde hace meses. Y escuché una pausa larga en la que Marcos bajó la cabeza y ella extendió la mano y la puso sobre la suya, sobre la mesa, con una suavidad que solo tienen los gestos que ya se han repetido muchas veces antes, en privado. Me quedé parada en el pasillo. No sé cuánto tiempo. El tiempo hace cosas extrañas cuando descubres que el mundo que creías habitar era un decorado. Los girasoles pesaban en mis manos. 12 tallos de hoja gruesa y tallo rugoso, un poco fríos todavía, del exterior de octubre. Los miré, y luego les miré a ellos. Y entendí, con una claridad que no duele hasta mucho después, que los girasoles no eran para mí esta vez tampoco. Que yo era la única que seguía trayendo flores a una habitación en la que nadie me esperaba. Di media vuelta sin abrir la puerta. Caminé de vuelta por el pasillo con el mismo paso que había traído despacio sin ruido. La recepcionista levantó la vista cuando pasé. ¿Ya? Se ha alargado la reunión, dije. Le dejo una nota.
Cogí un post-it de su mesa, escribí una sola línea: «Feliz aniversario, Elena», y se lo di. ¿Se lo dejo en su mesa? No hace falta. Me guardé el post-it en el bolsillo. Bajé las escaleras a pie, no el ascensor. Necesitaba el tiempo que dan 4 tramos de escalera para que la cabeza empezara a funcionar de otra manera. No como esposa, como socia. Cuando empujé la puerta de la calle, el aire de octubre me golpeó en la cara, y algo en mí, algo que llevaba años guardado detrás del miedo y de la costumbre, empezó a organizarse en silencio. Me senté en el coche, puse los girasoles en el asiento del copiloto. El papel craft crujiendo un poco cuando lo solté. Saqué el móvil, busqué el nombre de Rodrigo en los contactos y lo llamé. Rodrigo Salas era mi abogado mercantil desde hacía 3 años, desde el día en que fui a su despacho de la calle Serrano con un dossier bajo el brazo y le dije que quería invertir en una empresa de tecnología financiera sin que nadie supiera que era yo. Él me miró durante unos segundos, asintió. Y desde entonces gestionaba todo lo relacionado con Soler Inversiones. SL, la sociedad limitada, a través de la cual yo era, en papel y en derecho, la propietaria del 51% de Veratech Solutions. Rodrigo, necesito convocar junta de accionistas, urgente, 48 horas. Hubo una pausa. Rodrigo no era hombre de reacciones rápidas, pero sí de respuestas precisas. ¿Ha pasado algo? Sí. ¿De qué naturaleza? Personal y mercantil. Otra pausa. De acuerdo, te llamo en 20 minutos con las fechas y el orden del día. Gracias. Collié. Arranqué el motor. Antes de salir del aparcamiento, miré por última vez el edificio de fachada beige a través del parabrisas. Veratech Solutions. Placa de latón, 62 empleados. Una directora general que llevaba 3 años construyendo su reino dentro de mi inversión. Iba a volver, pero no con flores. La rabia, cuando se vuelve lo bastante limpia, deja de necesitar ruido. Había algo más que quería recordar mientras conducía a casa la última vez que Marcos me había dicho, con esa media sonrisa condescendiente, que creía que era cariñosa. Elena, tú no entiendes de negocios. Fue hace 2 años en la cocina cuando yo mencioné de pasada que había estado leyendo sobre mercados de capital riesgo. Él removió su café, sonrió y dijo esa frase. Y yo no respondí. Solo asentí y cambié de tema. Había aprendido a guardar las cosas importantes en silencio. Llevaba 3 años practicando ese silencio, y había llegado el momento de gastarlo. Esa noche, mientras Rodrigo me enviaba por correo el borrador de convocatoria de Junta Extraordinaria de Accionistas con 48 horas de antelación, plazo mínimo legal, cuando el socio mayoritario lo solicita por causa justificada, yo puse los girasoles en un jarrón de la cocina. No los tiré. Eran bonitos, y no tenían la culpa de nada. Los miré durante un momento y pensé que era la primera vez en 7 años que compraba flores para mí misma sin saberlo. La llamada que Marcos no esperaba. Hay una versión de mí misma que durante años habría llegado a casa ese martes, se habría sentado en el sofá y habría esperado a que Marcos volviera para preguntarle con voz temblorosa y ojos húmedos si lo que había visto significaba lo que parecía. Habría escuchado su explicación, habría creído la mitad, habría llorado un poco en el baño y al día siguiente habría hecho el desayuno como siempre. Conozco a esa versión de mí. Durante mucho tiempo fui ella. Pero algo se rompió en ese pasillo de moqueta gris entre las fotos de convenciones y las gráficas de crecimiento. Y lo que quedó después no era la misma mujer que había entrado con flores. Cuando llegué a casa, antes de quitarme el abrigo, abrí el correo de Rodrigo y revisé el borrador de convocatoria. Junta General Extraordinaria de Accionistas de Veratech Solutions Sociedad Limitada. Fecha: jueves 72 horas desde ese momento. Lugar: despacho de Rodrigo Salas Abogados, calle Serrano. Orden del día: revisión de estructura directiva. Presentación de auditoría interna de contratos con proveedores. Y propuesta de modificación del Consejo de Administración. Lo firmé digitalmente con el certificado de Soler Inversiones Sociedad Limitada y lo devolví a Rodrigo para que lo notificara por vía fehaciente a todos los socios y a la dirección de la empresa. Legal, limpio y reversible. Marcos llegó a las 9:20. Escuché la llave en la cerradura, los pasos en el recibidor, el ruido familiar de la chaqueta colgándose en el perchero. Entró al salón y me encontró sentada en el sofá con una taza de té frío en las manos, mirando la pantalla apagada del televisor. «Hola», dijo. «Hola», respondí.
Se sentó frente a mí. En 7 años de matrimonio, los dos habíamos desarrollado ese lenguaje de los silencios, que a veces es intimidad y a veces es otra cosa completamente distinta. Esa noche era otra cosa. «¿Qué tal el día?», preguntó con la voz de quien sabe que algo ha cambiado, pero aún no sabe qué. «Estuve en tu oficina», dije, sin adorno, sin construcción, sin preparación. Solo la frase puesta sobre la mesa entre nosotros como un objeto que pesa. Marcos no dijo nada durante 3 o 4 segundos. Luego, «¿A qué hora?». «A las 5:15». Silencio. «¿Subiste?». «Hasta el 4º piso, sí». Otro silencio, más largo. «Elena, no me digas que no era lo que parecía. Por favor, no me digas eso». Marcos se pasó la mano por el pelo, respiró. Y entonces hizo algo que no esperaba. No negó. O no del todo. «No sé cómo explicarte lo que está pasando sin que salga mal». Lo miré. «Entonces no lo expliques. Solo dime cuánto tiempo llevas haciéndolo». Levantó la vista. «¿Haciendo qué exactamente?». «El tiempo que llevas sintiéndolo, diciéndolo, lo que sea que estabais haciendo». «Hoy, en esa sala». Otra respiración larga. «Unos meses». «¿Cuántos?». 5, quizás 6. 5 o 6 meses. Casi medio año de medias verdades sobre reuniones tarde fines de semana de trabajo, el móvil boca abajo. 5 o 6 meses de yo poniendo flores en el asiento del copiloto. No lloré. Sentí algo, sí, algo denso y caliente que se movió por el pecho durante unos segundos, pero no salió por los ojos. Salió por la voz que se volvió más tranquila todavía. ¿Y ella? ¿Natalia? Sí, Natalia. ¿Sabe que estás casado? Se lo vi en la cara antes de que respondiera. No era la cara de quien dice que no. Sí, asentí despacio. De acuerdo. Me levanté del sofá. ¿Eso es todo?, me preguntó. No, dije, pero por esta noche sí. Me fui al dormitorio, cerré la puerta sin dar un portazo. Los portazos son para quien todavía espera que el ruido cambie algo, y llamé a mi hermana Pilar. Le conté lo justo, que Marcos me había sido infiel, que yo estaba bien, que no necesitaba que viniera esa noche. Elena, ¿estás segura de que estás bien? Más de lo que esperaba, le dije. Era verdad. Al día siguiente, mientras Marcos intentaba recomponer algo con un desayuno preparado que yo no había pedido, llegó el correo de Rodrigo confirmando que la convocatoria de junta había sido notificada por burofax a todos los destinatarios a las 9 de la mañana. Uno de esos destinatarios era la directora general de Veratec, Natalia Ferrer. Otro era Marcos, en calidad de director de área y socio minoritario con el 8% de las participaciones. El remitente, por supuesto, era Solera Inversiones Sociedad Limitada. Me pregunté cuánto tardaría Natalia en buscar quién estaba detrás de Solera Inversiones. Los estatutos de la sociedad limitada eran correctos legales y el nombre de Elena Vidal no aparecía en ningún registro público vinculado a ella. Rodrigo había sido muy cuidadoso con eso, por petición mía, 3 años atrás. Cuando yo le pregunté por qué quería tanto anonimato, le dije la verdad, que tenía miedo de que la gente juzgara la inversión en función de quién era yo y no de lo que valía el proyecto. No le mentí, solo omití la parte en que la gente incluía a mi propio marido. Marco salió hacia la oficina a las 8:30, más callado de lo habitual, con el café solo a medio terminar. Antes de salir se paró en el recibidor. «Esta noche tenemos que hablar de verdad, Elena». «Ya hablaremos», respondí. Cerró la puerta. Me quedé en la cocina con los girasoles del día anterior mirándome desde el jarrón. Habían abierto del todo durante la noche. Estaban perfectos. Por la tarde Rodrigo me llamó. Me contó que Natalia Ferrer había contactado con el despacho para solicitar una reunión previa a la junta que en el bufete habían declinado por protocolo, y que el abogado de la empresa, un letrado externo que llevaba los asuntos corporativos de Veratec desde su fundación, había pedido copias de los estatutos de Solera Inversiones con urgencia. ¿La están investigando? Lo están intentando, dijo Rodrigo. Pero no van a encontrar tu nombre antes de la junta. El registro mercantil tarda más de 48 horas. ¿Y Marcos? También ha llamado en calidad de socio.
Le hemos recordado que la convocatoria es legal y que el orden del día está fijado. Rodrigo, hay algo más. Te escucho. Antes de la junta necesito que vuestro equipo haga una revisión rápida de los contratos con proveedores de los últimos 18 meses. Marcos mencionó hace unos meses que habían renovado el contrato de desarrollo con una empresa externa nueva. No sé el nombre. Busca irregularidades en precios o condiciones. Silencio breve. Entendido. Lo tendremos para mañana por la mañana. Gracias. Colgué. No supe en ese momento si encontrarían algo. Era una corazonada más que una certeza. Ese tipo de presentimiento que te da cuando llevas años escuchando entre líneas y de repente tienes permiso para añadir. Pero Rodrigo era meticuloso, y a veces la meticulosidad encuentra cosas que el instinto solo intuía. Esa noche Marcos volvió y habló. Habló durante casi una hora. Me dijo que lo de Natalia había empezado sin que él quisiera. La frase exacta fue pasando. Que Natalia era una persona muy intensa y que había una atracción difícil de ignorar, que nuestro matrimonio llevaba años en piloto automático y que él sentía que yo estaba siempre en mi mundo. En mi mundo. Esa expresión. Como si el mundo al que yo dedicaba tiempo y energía fuera un pasatiempo excéntrico que me distraía de estar disponible para él. Escuché todo. No interrumpí. Cuando terminó le pregunté una sola cosa. ¿Alguna vez te pregunté qué hacía yo exactamente con el trabajo que tengo? Se quedó en silencio. No, dijo finalmente. Nunca te lo pregunté. Ya, dije. Me levanté y fui a prepararme para dormir. A las 12 de la noche, con Marcos ya dormido al otro lado de la cama, yo tenía los ojos abiertos en el techo y pensaba en lo que Rodrigo podría encontrar en esos contratos. Y pensaba también en Natalia Ferrer, sentada en su despacho con la convocatoria de junta sobre la mesa, intentando descubrir quién era Soler Inversiones. Y pensaba que mañana iba a ser un día muy largo, y que me alegraba de haberme puesto los zapatos buenos. La mujer detrás del nombre. La sala de reuniones del despacho de Rodrigo Salas en la calle Serrano tenía paredes de madera oscura, una mesa larga de roble y 4 sillas a cada lado. No era una sala diseñada para intimidar con el lujo, sino con la permanencia. La clase de sala que dice, sin decirlo, que aquí se han tomado decisiones que duraron décadas y que las decisiones que se toman aquí no se deshacen con una llamada de teléfono. Llegué a las 10 menos cuarto. Rodrigo me esperaba con un café y con cara de haber dormido mal, lo cual significaba que había encontrado algo. ¿Qué hay en los contratos?, fue lo primero que le pregunté al sentarme. Él puso sobre la mesa una carpeta con 3 folios marcados con post-its amarillos. El contrato de desarrollo con Prisma Digital Solutions, firmado hace 14 meses. El precio pactado por hora de desarrollo está un 34% por encima del mercado para ese tipo de servicio. Y la empresa adjudicataria fue constituida 7 meses antes del contrato. Su único cliente conocido es Veratec. Me quedé mirando los folios. ¿Quién es el administrador de Prisma Digital? Rodrigo señaló al segundo folio. Un tal Borja Ferrer. Levanté la vista. ¿Ferrer? Hermano de Natalia Ferrer. Lo dejé reposar unos segundos. No fue sorpresa. Fue la clase de confirmación que encaja con un clic, como cuando encuentras la pieza que faltaba en un puzzle y el dibujo completo se vuelve de repente obvio. Natalia no solo había estado construyendo algo con Marcos. Había estado construyendo algo dentro de Veratec que beneficiaba directamente a su familia con el dinero de los accionistas. Y el principal accionista era yo. ¿Esto es suficiente para llevar a un notario?, le pregunté. Es suficiente para la junta de hoy y para una denuncia posterior si decides ir más lejos. En la junta tienes el 51% de las participaciones. Eso significa que tus propuestas pasan sin necesidad de consenso. Puedes proponer su cese como directora por incumplimiento de sus obligaciones fiduciarias y por conflicto de interés no declarado. ¿Y si rechaza? No puede rechazar una votación que ya tiene el resultado antes de empezar. A las 10:30 empezaron a llegar los demás. El secretario del consejo, un abogado corporativo llamado Vicente Dalmau, que llevaba los asuntos formales de Veratec, entró primero con cara de circunstancias. Luego, los 2 socios minoritarios restantes, un fondo de inversión pequeño con el 22% y Marcos con su 8%, que entró sin mirarme a los ojos y se sentó en el extremo opuesto de la mesa. Lo vi procesar la sala, el despacho de Rodrigo, la carpeta sobre la mesa,
mi presencia. Vi el momento exacto en que algo en él empezó a colocar las piezas. Natalia Ferrer llegó la última 2 minutos antes de la hora. Entró con su abogado externo, un hombre de traje gris que llevaba el maletín con la suficiencia de quien cobra por hora y está acostumbrado a sala. Natalia traía un traje azul marino, el pelo recogido y esa compostura que da el hábito de controlar las reuniones desde el principio. Miró a Rodrigo, miró a Vicente, miró a los representantes del fondo y luego me miró a mí. Me reconoció. Vi el momento exactamente, un parpadeo, una fracción de segundo en que la compostura se agrietó como el cristal justo antes de romperse y luego volvió a cerrar. Pero ya lo había visto. Me sentó bien verlo. «Buenos días a todos», dijo con una voz que no temblaba. Se sentó. Su abogado se sentó a su lado. Rodrigo abrió la sesión con la lectura del orden del día. Mientras hablaba, yo mantuve la vista en la mesa en los folios frente a mí en mis manos cruzadas sobre el roble. No en Marcos, no en ella. Rodrigo leyó el primer punto, presentación del accionista mayoritario de Soler Inversiones, S.L., y ratificación de su identidad ante la Junta. La socia mayoritaria de Soler Inversiones Sociedad Limitada, titular del 51% de las participaciones de Veratech Solutions Sociedad Limitada, es doña Elena Vidal Herrera, con DNI. Leyó mi número de documento. Oí a Marcos hacer un ruido, no una palabra, solo un sonido involuntario, como quien recibe un golpe en el estómago sin verlo venir. No le miré. Natalia Ferrer no hizo ningún ruido. Eso me pareció más interesante. La miré entonces y ella me estaba mirando a mí. No con la cara de alguien que no entiende, con la cara de alguien que entiende demasiado bien y está reorganizando en tiempo real. ¿Desde cuándo?, dijo, y no era una pregunta al aire, era una pregunta dirigida a mí, saltándose toda la formalidad de la Junta. Rodrigo iba a intervenir, pero yo respondí primero. 3 años, dije. Desde 6 meses después de que usted tomara posesión como directora general. Silencio en la sala. El abogado de Natalia puso una mano en su brazo, el gesto universal de «no sigas por ahí». Ella lo ignoró. ¿Y su marido lo sabía? No. Una pausa breve. Nadie lo sabía. Rodrigo retomó el control de la sesión con una eficiencia que agradecí. Pasamos al segundo punto del orden del día, presentación de los hallazgos de la auditoría interna sobre contratos con proveedores. Rodrigo presentó los 3 folios con los post-its amarillos, los datos sobre Prisma Digital Solutions, los precios inflados, la relación familiar entre Borja Ferrer y Natalia Ferrer, la ausencia de declaración de conflicto de interés en las actas de la Junta en la que se aprobó el contrato. El abogado de Natalia tomó notas. Marcos miraba los folios sobre la mesa con una expresión que no supe clasificar. Era mezcla de incredulidad y de algo más oscuro. Algo que se parecía al reconocimiento de que llevaba meses siendo también él, a su manera, un instrumento en una cadena más larga que no había visto. «Señora Ferrer», dijo Rodrigo, «la socia mayoritaria de la empresa propone en virtud del artículo 224 de la Ley de Sociedades de Capital el cese de usted como directora general, por incumplimiento grave de sus obligaciones fiduciarias y por conflicto de interés no declarado. Esta propuesta se somete a votación». El abogado de Natalia intervino. «Solicitamos un aplazamiento de 15 días para presentar alegaciones». «La socia mayoritaria no consiente el aplazamiento», dijo Rodrigo. «La votación se realiza hoy en junta debidamente convocada y con quórum suficiente». La votación duró 4 minutos. Soler Inversiones a favor del cese. El fondo minoritario al que Rodrigo había informado por separado la mañana anterior de los hallazgos de auditoría a favor del cese. Marcos, abstención. Era lo más honesto que había hecho en semanas. El resultado era matemáticamente incontestable, incluso antes de que él levantara la mano. Cese aprobado, con efectividad inmediata. Rodrigo ofreció a Natalia un acuerdo de salida negociado, indemnización pactada, cláusula de confidencialidad, renuncia a acciones legales, cruzadas como alternativa a la denuncia por conflicto de interés. Su abogado pidió 20 minutos de pausa, se los concedimos. En esos 20 minutos, Marcos salió también de la sala y se quedó en el pasillo. Lo vi a través de la puerta entreabierta de pie, de espaldas, con las manos en los bolsillos, mirando la pared. No salí a hablar con él. Cuando los 20 minutos terminaron, Natalia volvió a entrar con su abogado. «Aceptamos el acuerdo», dijo el letrado.
Natalia no dijo nada. Se sentó, firmó los documentos que Rodrigo preparó en el momento, y cuando terminó, me miró una vez más antes de levantarse. Era una mirada extraña, no de rabia, sino de algo que se parecía a una especie de reconocimiento involuntario, como si en otras circunstancias hubiera querido conocerme de otra manera. No le devolví la mirada. No había nada que decir que no hubiera dicho ya el papel. Natalia Ferrer salió del despacho de Rodrigo a las 12:47 seguida de su abogado. Marco se fue 5 minutos después sin hablar con nadie. Los representantes del fondo me estrecharon la mano y me dijeron que confiaban en que la empresa entraría en una nueva etapa de estabilidad. Les dije que así sería. Rodrigo esperó a que todos se fueran y luego me puso delante un vaso de agua. «¿Cómo estás?», me preguntó. «Con hambre», dije. «No he desayunado». Se rió un poco. Era la primera vez que alguien se reía ese día. Lo que nadie en esa sala, salvo Rodrigo, sabía todavía, era que yo no había llegado a Veratec por azar ni por olfato de inversora. Había llegado porque hace 3 años un amigo de la universidad que trabajaba en la empresa me contó sin pretenderlo que Veratec buscaba capital urgente para no perder un contrato clave. Yo tenía 340.000 euros ahorrados de 7 años de trabajo como consultor independiente. Un dinero que Marcos nunca había preguntado de dónde venía exactamente, porque, según él, mis proyectos eran lo tuyo. Invertí, la empresa creció. Y yo me quedé en silencio, porque en ese momento me parecía más sencillo que explicar en la mesa de casa qué hacía exactamente lo tuyo. La discreción que empezó como comodidad se convirtió en una costumbre, y la costumbre se volvió un secreto sin querer serlo. Hay cosas que no se esconden por vergüenza, sino porque nadie pregunta. Y cuando nadie pregunta, aprendes a vivir con la respuesta guardada. Lo que se pierde cuando se cuenta todo. El jueves por la noche después de la junta, Marcos llegó a casa a las 10. Yo estaba en el salón con el ordenador encima de las rodillas, revisando un correo de Rodrigo con el borrador del acuerdo de separación de bienes que había pedido a un abogado de familia asociado del despacho. Cuando Marcos entró, lo cerré sin apresuramiento. Se sentó en el sillón que siempre fue el suyo. Tenía la cara de alguien que ha pasado varias horas en silencio, procesando demasiadas cosas a la vez. Me miró durante un momento sin decir nada. Luego habló. «¿Cuándo lo planeaste?» «No lo planeé», dije. «Lo construí. Durante 3 años, sin un plan final. Pero sabías que algún día lo usarías». Lo pensé un momento. Sabía que tenía derecho a usarlo si llegaba el momento. El momento llegó. Marcos asintió muy despacio, como quien acusa recibo de algo que ya no puede cambiar. ¿Y yo ni siquiera aparezco en ningún papel? No. Todo este tiempo. No era una pregunta. Era un inventario. Marcos, ¿qué esperabas que hiciera con los 340.000 euros que ahorré en 7 años? No sabía que tenías esa cantidad. Ya lo sé, dije. Y eso fue lo más triste de todo. No que no lo supiera, sino que nunca había preguntado. En 7 años de matrimonio, mi marido no había preguntado ni una sola vez qué hacía yo exactamente con mi dinero, con mi trabajo, con las horas que pasaba frente al ordenador cuando él ya dormía. No por respeto a mi privacidad, por desinterés. Porque lo mío era lo mío y lo suyo era lo nuestro, y esa ecuación le había parecido suficiente durante demasiado tiempo. Se levantó, fue a la cocina, volvió con un vaso de agua y se quedó de pie en el umbral del salón. «Elena, lo que pasó con Natalia fue un error, lo sé. Lo sé ahora de una manera que antes no era capaz de ver porque tenía la cabeza en otro sitio. Lo que pasó con Natalia fue una decisión», le dije. «Las decisiones no son errores». Se pasó la mano por la cara. «¿Hay alguna forma de que podamos hablar de esto como 2 personas adultas que llevan 7 años juntos y no como...?» Hizo un gesto hacia la nada. «Como una junta de accionistas». «Estamos hablando ahora mismo», dije. «¿Qué quieres decir?» Lo que quería decir, fui entendiendo en los minutos siguientes, era que quería recuperar algo. No estaba seguro del qué. El matrimonio, la estabilidad, la imagen que tenía de nuestra vida. Pero quería que la conversación de esa noche tuviera la función de devolver las cosas al punto anterior al martes. Como si el martes hubiera sido solo un accidente de tráfico del que ambos podíamos levantarnos sin daño permanente. Hablé poco mientras él hablaba. Lo escuché. Y cuando terminó,
Le pregunté. ¿Sigues con sentimientos por ella? Silencio. Es complicado. Ya, dije. Entonces no. Me levanté. Espera, dijo. Elena, he perdido la directora general de la empresa en la que trabajo. He descubierto que mi mujer es la dueña de esa empresa, y estás hablando de esto como si fuera un trámite. No es un trámite, le dije. Es la consecuencia. Me fui al dormitorio. No cerré la puerta con llave. No hacía falta. Esa noche dormí, o algo parecido a dormir, con la certeza de que había presentado el documento de inicio del procedimiento de divorcio 2 días antes, el miércoles por la mañana, en el registro del juzgado de primera instancia correspondiente. Régimen de separación de bienes, que habíamos firmado antes de casarnos, porque Marcos insistió en ello y yo entonces no entendí bien por qué. Ahora lo agradecía. Solera Inversiones era de Elena Vidal. Veratec, en consecuencia, también. Los días que siguieron al jueves no fueron días tranquilos, pero sí ordenados. El viernes, Rodrigo y el Consejo de Veratec acordaron un director general interino mientras se iniciaba el proceso de búsqueda de perfil permanente. El lunes, el abogado de familia terminó de revisar el acuerdo de divorcio. Las condiciones eran claras. El piso de la calle Sagasta era un bien ganancial adquirido durante el matrimonio. Se liquidaría o uno de los dos lo compraría al otro. Los demás bienes, invertidos o generados por separado antes o durante el matrimonio bajo separación de bienes, permanecían de quien los tenía. Marcos tenía el 8% de Veratec, un coche de company car y una cuenta corriente conjunta con 17.000 euros, que se repartiría por mitades. Yo tenía el 51% de Veratec, mi actividad como consultora, y 3 años de silencio, que habían resultado ser la inversión más inteligente que había hecho en mi vida. El miércoles de la semana siguiente, Marcos me pidió reunirnos en una cafetería cerca de casa, no en el piso, para hablar del proceso. Me pareció razonable. Me senté frente a él en una mesa junto a la ventana, pedí un café con leche y esperé. Él tenía una libreta con anotaciones, lo cual era señal de que había hablado con su propio abogado. El piso, empezó. Hablamos del piso durante 20 minutos. Hablamos de plazos de tasaciones, de si uno de los dos lo compraba al otro o si lo vendíamos. Hablamos con la frialdad de 2 personas que en realidad están hablando de otra cosa completamente distinta, pero han acordado no mencionar esa otra cosa. Y entonces Marcos cerró la libreta y cambió de voz. No de tono de voz. La voz que había puesto durante 20 minutos era la voz del proceso legal. La que usó a continuación era la que yo conocía de hace años, la que me gustó cuando le conocí, la que me había convencido de que quería pasar la vida con él. Elena, cometí un error enorme, no con Natalia solamente, contigo. Años de no ver lo que tenía enfrente. Se le quebró un poco la voz en la última frase. Lo miré. Era real. No lo dudé. Lo que sentía en ese momento era real, pero la realidad de un sentimiento no lo convierte en suficiente. Marcos, dije, te creo. Creo que lo sientes. Y también sé que llevas 2 semanas sin entender cómo pudo pasar todo esto sin que te enteraras, y eso hace que ahora me mires de una manera diferente. Pero eso no es amor. Eso es asombro. Él bajó la vista. ¿No es lo mismo? No, le dije. No se parecen nada. Le pagué mi café y me fui. Fuera hacía un frío seco de finales de octubre. El tipo de frío de Madrid que entra por debajo del abrigo y se queda. Caminé 2 manzanas hasta mi coche sin apresurarme. La conversación con Marcos había durado 40 minutos, y yo salía de ella más entera que cuando había entrado, lo cual me decía algo sobre el estado de nuestro matrimonio que nunca me había atrevido a ver con tanta claridad. El jueves Rodrigo me llamó para decirme que el abogado de Marcos había solicitado en nombre de su cliente una revisión del acuerdo de Veratec, alegando que Marcos, como empleado y socio minoritario, podría tener derecho a una compensación adicional por las decisiones tomadas en junta sin su conocimiento previo sobre la identidad del accionista mayoritario. Rodrigo me explicó que era una maniobra sin mucho fundamento legal, pero que podía alargar el proceso si decidíamos combatirla. ¿Quieres negociar o quieres que vayamos a fondo? Negociemos, dije, pero sin ceder en nada que no sea cosmético.
Entendido. Esa noche de vuelta en casa, con Marcos ya instalado en el cuarto de invitados desde hacía una semana, me quedé un buen rato mirando los girasoles en el jarrón de la cocina. Se habían empezado a doblar las flores hacia afuera, como hacen los girasoles cuando ya han dado todo lo que tenían. No los tiré todavía. Había algo en ellos que me parecía importante no perder de vista, que habían llegado a casa conmigo, no para Marcos. Que los había puesto en agua yo sola, sin que nadie me los devolviera. Que habían durado casi una semana y todavía eran en cierta manera bonitos. Pero había algo más en esa noche que no me dejaba cerrar del todo la historia. Una pregunta que flotaba en el techo de la cocina mientras el café se enfriaba en la taza. ¿Qué iba a hacer yo ahora? No con Veratec, no con el divorcio, no con el piso, sino con el resto, con los años que quedaban, con la versión de mí misma que había vivido tan cuidadosamente dentro de los límites de lo que no molestara, no amenazara, no complicara. Esa pregunta no tenía respuesta ese jueves por la noche, pero por primera vez en mucho tiempo me alegraba de que estuviera ahí. Lo que me quedo. Marcos volvió 17 días después de la junta, no a casa, sino al despacho de Rodrigo a través de su abogado, con una propuesta que ninguno de los dos llamó amenaza, pero que lo era. Su letrado la formuló con mucho cuidado, con esa elegancia burocrática que se usa cuando se quiere decir algo desagradable sin que quede en acta como tal. Marcos estaría dispuesto a facilitar el proceso de divorcio y a no impugnar ninguno de los acuerdos sobre Veratec, siempre y cuando yo considerara la posibilidad de revisar la cláusula de permanencia de su contrato como director de área y de compensarle con un porcentaje adicional sobre beneficios futuros. En caso contrario, dijo el abogado de Marcos, mi cliente podría verse obligado a compartir determinada información sobre la estructura accionarial de la empresa con medios especializados del sector financiero. Rodrigo me lo contó por teléfono con una voz muy plana, la voz que usa cuando quiere que yo procese la información antes de reaccionar. Lo escuché hasta el final. ¿Y bien?, me preguntó cuando terminó. ¿Qué piensas? Pensé en Marcos, en esa cafetería con la voz que yo había querido durante años diciéndome que lo sentía. Pensé en 17 días y en cómo en 17 días alguien puede pasar del arrepentimiento a la extorsión cuando los papeles del divorcio empiezan a ser reales. Dile a su abogado que la información sobre la estructura accionarial de Veratec Solutions es pública desde la inscripción en el registro mercantil, que cualquier periodista puede consultarla, y que si Marcos quiere acelerar la divulgación de algo que ya es accesible, me parece bien. También dile que si su cliente hace cualquier movimiento que yo o mis asesores consideremos constitutivo de coacciones, presentaré la correspondiente denuncia. Rodrigo tardó un momento. ¿Eso es todo? Eso es todo. 3 días después, el abogado de Marcos confirmó que su cliente retiraba la propuesta y estaba dispuesto a firmar el acuerdo de divorcio en los términos originales. Lo firmamos el lunes siguiente en una notaría de la calle Goya. El notario era un hombre mayor con gafas de montura metálica, que leyó cada cláusula en voz alta con la cadencia particular de quien ha leído lo mismo miles de veces y todavía lo trata con respeto. Rodrigo estaba sentado a mi derecha. Marcos llegó con su abogado 5 minutos tarde. Se sentó al otro lado de la mesa y durante 40 minutos ninguno de los dos miramos al otro más de lo necesario. Cuando llegó el momento de firmar, lo hice con una pluma que me había prestado Rodrigo azul marino, el tipo de pluma que hace que una firma parezca un acto deliberado. Firmé Elena Vidal Herrera en la línea que correspondía y luego puse la fecha, 11 de noviembre, 7 semanas desde el martes de los girasoles. Marco firmó después. El notario selló, estampilló, repartió copias. 7 años de matrimonio, 2 firmas, un sello, una copia para cada uno. Fuera de la notaría, en la acera de la calle Goya, Marco se detuvo un momento a mi lado mientras su abogado llamaba un taxi. No había nada que decir que no se hubiera dicho ya en algún papel, pero él lo intentó de todas formas. Elena. Lo miré. Tenía la cara de alguien que ha perdido algo y todavía no ha decidido si lo merece. Espero que estés bien. No estaré, le dije. Era la respuesta más honesta que podía darle. No estoy bien porque no era del todo verdad. No estaré sola, porque no lo sabía. Si no lo estaré, ¿qué es lo que se dice cuando confías en ti misma, aunque el camino no esté claro todavía? Se fue.
Yo me quedé en la acera un momento más, con Rodrigo que encendió un cigarrillo. No era su costumbre, pero a veces lo hacía después de las notarías. Y me preguntó si quería que nos fuéramos a comer algo. Le dije que sí. Fuimos a un restaurante a 3 calles de allí. Pedimos menú del día y hablamos durante 1 hora de cosas que no tenían nada que ver con Veratec ni con divorcios, de una película que había visto el fin de semana, de que su hija mayor empezaba la universidad en enero, de que Madrid en noviembre tenía esa luz grisácea que algunos detestaban y él encontraba acogedora. Fue la mejor hora que había pasado en semanas. Lo que vino después fue más lento de lo que imaginaba. El divorcio estaba firmado, pero el piso tardó 2 meses en tasarse y en salir a la venta. Durante ese tiempo, Marcos y yo convivimos en él como 2 personas que se conocen de haberlas presentado a alguien en común, educación distancia. Ningún conflicto innecesario. No fue doloroso de la manera en que yo esperaba. Fue más parecido a la quietud extraña que queda cuando un ruido constante que ya no escuchabas porque te habías acostumbrado a él, de repente se detiene y te das cuenta de cuánto espacio había ocupado. En enero tomé 3 decisiones. La primera, contratar a una directora general nueva para Veratec, una mujer llamada Amparo Leal, con 15 años de experiencia en el sector y una reputación en el mercado que yo había investigado durante semanas. La segunda, presentarme públicamente como inversora de la empresa sin anonimato, con mi nombre y mi piel. Fue Rodrigo quien sugirió que publicar la información de manera controlada y proactiva era mejor que dejar que circulara por rumor, y tenía razón. Lo hice a través de una nota enviada al sector y una breve entrevista en una publicación especializada. Nadie de mi entorno se sorprendió tanto como yo pensaba. Mi hermana Pilar dijo, ya era hora. Mi madre dijo, siempre supe que hacías algo importante. Varias personas que habían trabajado conmigo en años anteriores me escribieron para felicitarme. Ninguno de ellos parecía sorprendido de que pudiera haberlo hecho. La única persona que se había sorprendido de verdad había sido Marcos, y ya no formaba parte de mi entorno. La tercera decisión fue más pequeña y más importante que las otras 2. Empecé a dejar de justificarme. No de golpe, no con un gran gesto, sino de a poco, en las conversaciones cotidianas, cuando alguien me preguntaba a qué me dedicaba, y yo respondía sin el reflejo antiguo de añadir, aunque es algo bastante técnico, no sé si te interesa. Respondía y punto. Era suficiente. Una tarde de febrero, paseando por el Retiro con mi hermana Pilar, hacía frío, pero había salido un sol de invierno extrañamente cálido, de esos que Madrid regala de vez en cuando, entre enero y marzo, como disculpa por los meses grises. Pilar me preguntó si lo echaba de menos. A Marcos, a la vida que había tenido. Me lo pensé de verdad antes de responder. Echo de menos creer que eso era suficiente, le dije al final. Es distinto echarlo de menos a él. Pilar me cogió del brazo. ¿Y estás bien? Estoy aprendiendo a estar bien de una manera que no depende de si hay alguien mirando. Ella me apretó el brazo. No dijo nada más. No hacía falta. Marzo llegó sin que yo le esperara del todo. Amparo Leal llevaba 2 meses al frente de Veratec y los primeros números eran buenos. El contrato con Prisma Digital había sido rescindido. El proceso de revisión de proveedores estaba en marcha, y el equipo, según me decía Amparo en nuestras reuniones mensuales, había recibido el cambio de liderazgo con un alivio que nadie había sabido articular mientras Natalia estaba. A veces las cosas que no se dicen en voz alta se saben de todas formas. El piso de la calle Sagasta se vendió en febrero por un precio justo. Con mi parte sumada a lo que ya tenía, pasé una tarde con una libreta y un bolígrafo haciendo lo que hacía cuando era más joven y todavía no había aprendido a guardar silencio, escribir lo que quería. No lo que era razonable, no lo que otros entenderían, solo lo que quería. Una oficina propia para mis proyectos de consultoría, un viaje a Lisboa que llevaba posponiendo 4 años, un perro, quizás. Un domingo en el que no tuviera que explicarle a nadie dónde había estado. Lo de Lisboa lo hice en marzo, 4 días. Una ciudad con agua y luz y colinas y esa particular melancolía portuguesa que no es tristeza, sino una manera de estar en el mundo que hace sitio para todo. Caminé mucho, comí bien. Llamé a Pilar una noche desde un mirador sobre el Tajo y le dije que era preciosa. ¿Lisboa o tu vida?, me preguntó. Las 2 cosas, dije.
Hay algo que tardé en entender y que ahora ya no se me olvida. El silencio en el que guardé mi poder durante 3 años no fue una trampa tendida de antemano. Fue en su origen una forma de protegerme a mí misma, que con el tiempo se convirtió en una costumbre, y la costumbre en una cárcel que yo misma había construido sin darme cuenta. Guardé lo que valía porque creí que si lo mostraba perdería algo. El amor de Marcos quizás, el equilibrio de lo que teníamos, la comodidad de no tener que explicar. Ninguna de esas razones era mala en sí misma. Todas juntas me enseñaron que la discreción tiene un precio y que el precio sube cuanto más tiempo la mantiene. La llave siempre estuvo en mi bolsillo. Tardé en usar la puerta. No sé si lo que viene ahora será mejor que lo que fue. Eso no lo puede saber nadie. Pero sé que es mío de una manera en que lo anterior no lo era del todo, construido con mis decisiones, habitado sin disculpas, vivido en voz alta. Los girasoles los tiré finalmente a mediados de noviembre, cuando ya eran solo tallos secos y papel arrugado en un jarrón vacío. Pero los compré de nuevo en diciembre, en la misma floristería de la calle Fuencarral, con el mismo papel craft marrón. Esta vez los puse en la cocina del piso nuevo el que alquilé para mí sola mientras encontraba algo definitivo. Y los miré durante un rato sin pensar en ninguna otra cosa. Guardé mi poder en silencio durante años porque creí que así protegía lo que amaba. Ahora sé que el silencio también puede ser una jaula. La diferencia está en quién tiene la llave. Y yo siempre la tuve.